Saludos. Titulamos este vídeo Comprensión final. Fin presentación. Tierra toroide. Tierra toroide. Toroide número 18. Hacemos este vídeo en un contexto de confinamiento en abril del año 2020. Y en relación con este título, fin presentación, queremos decir que con este vídeo número 18 terminamos la presentación. Hemos dedicado 18 vídeos a presentar una serie. Pero con este, como decimos, terminamos esta presentación y preferimos dar a la continuidad otra nomenclatura. En vez de tierra toroide, simplemente lo que cambia son las nomenclaturas, porque todo el fondo es el mismo desde el inicio que comenzamos con esta teoría. Pues le vamos a dar la nomenclatura de tierra geocéntrica toroide. Nos parece más completo y decimos así un título más global, para que, en la esperanza de que algunos otros investigadores, por ejemplo terraplanistas o de otra teoría, pues se unan, porque el concepto geocéntrico es el que une tanto a las diferentes ramas cóncavas como a los terraplanistas la Tierra como un centro dimensional donde el ser humano, nosotros decimos que es precisamente el equilibrante, el ser humano de esta dimensión. Entonces, nosotros preferimos comenzar de nuevo. Entonces, en vez del siguiente vídeo, continuación, pues no sería el 19, sino sería el número 1, de tierra geocéntrica toroide. Y nosotros también hacemos esto porque pretendemos comprimir y sintetizar aún más, porque comprobamos que la oscuridad pues está de modo acelerado influyendo en nuestra realidad, y por eso queremos dar lo más sintético y lo más global y lo más esencial posible para que la persona tenga discernimiento. Entonces, nosotros vamos a desarrollar este vídeo en dos partes principales. Una parte inicial sería tratar un tanto el contexto humano, porque realmente para nosotros sentimos que nos cuesta, incluso cuando estás en situación de supervivencia, podemos decir, pues simplemente pues te enfocas en este tipo de supervivencia y entonces dejas de lado cualquier otro tipo de investigación, podemos decir, y eso es natural. Pero nosotros retomamos y seguimos, y vamos a seguir con esta investigación porque la consideramos también muy necesaria en esto que hemos dicho, comprensión final de quizás unos tiempos finales, al menos finales en el sentido tal como los estamos llevando hasta ahora. Entonces, decimos que lo desarrollamos en dos partes. Una parte, hablar incluso de una experiencia personal humana en relación con esta situación, y después seguiremos, la segunda parte será seguir enfocándonos en las líneas de fuerza magnéticas, que planteamos una pregunta en el vídeo anterior, una pregunta sobre el tipo de polaridad, si dos polos del mismo signo se atraen, como nos dicen, o realmente no es así, sino que se repelen. Y esta última opción es la que nosotros en este vídeo la vamos a presentar y la vamos a desarrollar en vídeos siguientes, porque esto para nosotros es, podemos decir así, cortar un nudo gordiano establecido por la oscuridad en la comprensión de las líneas de fuerza magnéticas, porque ya venimos diciendo que aquí está todo al revés, y entonces comprendemos que esto sorprenderá a muchas personas, que incluso nosotros dijésemos así, la tesis que vamos a exponer, pero lo vamos a explicar porque lo que nos interesa sobre todo es la comprensión. Entonces, en relación
con la situación humana psicológica y espiritual de este momento que estamos viviendo. Nosotros decimos que creemos y sentimos que una serie de humanos, tenemos que destacar la palabra humanos, porque nosotros consideramos que lo que nos está atacando no es un poder humano, es un poder antihumano, podemos decir. Entonces nosotros creemos y sentimos que humanos buscadores de la verdad pues sienten debilitada su fe, debilitada su fe en sí mismo y en esta dimensión. Y entonces, ¿por qué? Porque se ha producido una caída de velos que según nuestra opinión pues se descubren mentiras establecidas astutamente en todos los campos, en el campo espiritual, en el campo espacial, en el campo histórico. En el campo histórico es sorprendente lo que estamos descubriendo algunos que se pueden hablar de reseteos, y recordamos el mundo de Tartaria y las inundaciones, las diferentes inundaciones. También en este presente, que precisamente está muy atenuado este fenómeno, que serían cielos envenenados, invisibles. Y decimos invisibles porque muchas personas llevamos comprobando que semejantes a nosotros, pues no los ven, miran para otro lado, y ahora en cambio sí están afectados por algo que no ven. Están afectados y creen precisamente, mientras que no han estado creyendo en lo que veían y decíamos nosotros. Y eso nos causaba a nosotros gran frustración, ver cómo la persona no ve lo obvio ni lo que tiene delante. Entonces, y también es una situación de incomprensión del entorno familiar. Y eso es quizás lo que más duele a muchos buscadores. Y este vídeo lo estamos haciendo para ellos. Por tanto, entonces, surgiría una pregunta: ¿en quién confiar? ¿En quién confiar? ¿Existe una influencia positiva aquí, en esta dimensión? Entonces, nosotros vamos a decir nuestra convicción, simplemente comunicarla. Nuestra convicción es de que tenemos una convicción personal o una certeza a un 99,9 de que todo lo que rige esta dimensión pues es negatividad, negatividad y astucia, lo que lo rige desde una cumbre. Tenemos esa convicción al 99,9%, porque nos lo dice la experiencia en todos los ámbitos. Y entonces, ¿en quién confiar? Pues nosotros ya lo decimos. En cambio, en nuestro interior tenemos una convicción de la positividad, del mundo positivo en nuestro interior. Entonces, en nuestro interior lo confiamos y sabemos que es positivo porque es la fuente original, lo confiamos a un 100%, en eso no tenemos duda. Pero también tenemos que también plantear algo que incluso nosotros no tenemos, tanto para lo negativo como para lo positivo, no tenemos, podemos decir, un grado muy acentuado de convicción, que sería una convicción al 70%, podemos decir nosotros, de que es posible que exista una ayuda exterior, pero exterior-interior. Decimos estas dos palabras, porque eso nosotros, siendo sinceros, nos lo dice nuestra experiencia personal, simplemente nuestra experiencia personal. Eso cada cual que revise su experiencia personal a lo largo de la vida y vea si llega a sospechar que quizás existe una mano invisible que sea positiva. Pero entonces nosotros decimos, como conocemos a la oscuridad y todas sus tretas, pues entonces nosotros no confiamos ni en visiones, ni en sueños, ni en mensajes, ni en apariciones, ni en presuntos hermanos mayores o extraterrestres, ni en frases que nos vengan simplemente a nuestro pensamiento de supuestos maestros. No confiamos en absoluto, sino que todo lo hacemos pasar por nuestro discernimiento.
Si se acomoda a nuestra experimentación concreta y a nuestra vida y a todo el puzzle de nuestra realidad, sí, nos podrá dar un conocimiento. Pero si no es así, por fe o por simplemente este tipo de mensajes o de estas incidencias, nosotros sabemos que el 99% también viene desde la oscuridad, a través de sueños, incluso actuaciones a nivel físico concreto, incluso en el cuerpo, en el propio cuerpo. Nosotros, esa es nuestra experiencia, nuestro conocimiento. No decimos que nadie nos crea, simplemente estamos tomándonos la libertad de compartir este conocimiento, sobre todo en función de los buscadores que pueden estar en una cierta sintonía con nosotros. Pero entonces también nosotros hemos dicho que estamos a un 70% de que puede existir una positividad, pero no de un espacio exterior ni de unos maestros, nada, sino una posibilidad que esté aquí presente, y que esté presente de un modo concreto en nuestra dimensión concreta, y de eso quizás hablemos en algún otro vídeo. Por eso le decimos a esto una incidencia exterior, pero también interior, porque estaría también en función del interior del toroide y no en función del exterior, que es la mayoría, el 99,9% de este tipo de incidencias. Todo el mundo de los UFOs, etcétera, etcétera, apariciones, todo eso realmente el 99,9% está. Pero no podemos decir, según nuestra experiencia, que todo es totalmente negativo. Y nosotros vamos a compartir una experiencia personal que nos viene a indicar a nosotros, esta es la que menos nos indica, pero nos da un cierto matiz de que nos han pasado ciertos episodios que nos hacen saber que de un modo claro, quizás en algún otro vídeo lo expongamos más claramente, pero vamos a poner este episodio muy concreto que nosotros, como un ejemplo de que parece que existe también algo que puede ser positivo o que no nos causa ninguna negatividad en absoluto, ni ninguna influencia en nuestra vida, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestro discernimiento. Así, por ejemplo, nosotros decimos uno de estos hechos que sería, por ejemplo, en nuestra vida concreta, nosotros tenemos un familiar próximo que él tiene un amigo del mundo deportivo, un amigo íntimo del mundo deportivo, que está ocupando su profesión, pero también cargos políticos en un pueblo que es donde nosotros normalmente pues hacemos ahora mismo este vídeo. Lo tiene, y este amigo que está en este pueblo pues tiene, dijésemos así, cargos en ayuntamiento, podemos decir. Y entonces nosotros fuimos trasladados en nuestro trabajo pues a ese pueblo. Y entonces este familiar nuestro pues nos recomendó en varias ocasiones: mira, cuando vayas y te integres y vayas a ese pueblo, ve y busca a este personaje que estamos diciendo que es amigo nuestro, íntimo, etcétera, etcétera, porque él te puede facilitar todo la ayuda para establecerte en ese pueblo a todos los efectos, porque está relacionado también con tu profesión, aparte de sus cargos que ocupa. Entonces eso nos lo había dicho a nosotros con cierta frecuencia. Y nosotros pues dijimos, para en cierto modo dar una cierta, no mostrarnos demasiado reacios, dijimos, bueno, sí, ya veremos. Y resulta que nosotros en nuestra vida personal, algo en nuestro interior siempre nos ha hecho rechazar todo tipo de ayuda. Nos lo ha hecho rechazar, y son muchos episodios, algunos de ellos bastante traumáticos, podemos decir, pero algo interior nuestro pues nos hace, no es por orgullo, podemos decir, sino algo que parece que viene con un cierto conocimiento y no quiere recibir nada extra, podemos decir, ningún tipo de ayuda, incluso de compañeros, sino simplemente lo que se le dé a todo el mundo. Entonces nosotros llegamos precisamente a incorporarnos en ese cuerpo, de la localidad en la que estábamos. Era 1 hora en autobús, llegamos allí, a ese pueblo. Es una población de unos 30.000 habitantes, o sea que no es un pequeño pueblo. Y entonces
nosotros nos encaminamos camino del centro, llegamos a la plaza central con muchas personas allí, grupos de personas en esa mañana, y nosotros desconocíamos exactamente la dirección y el organismo al cual nos íbamos a integrar, y entonces fuimos en ese grupo que vimos, a la primera persona que vimos ahí en un grupo, nos acercamos al grupo y le preguntamos por esa ubicación que nosotros buscábamos. Y entonces uno de los que estaban allí pues se acercó y nos dijo, sí, mira, tira esta calle hacia abajo, llegas al fondo, después hacia la izquierda, a unos 50 metros, pues entonces ya ahí verás esa ubicación que buscas. Y te indico que somos compañeros, no, me dijo a mí, por eso yo me fijé un poco en él, pues bueno. Y entonces evidentemente pues eso se cumplió y llegamos nosotros y encontramos el sitio donde íbamos a estar trabajando de un modo normal, correcto. Pero entonces, pasados unos 3, 4 o 5 meses, pues nosotros tuvimos que hacer una gestión precisamente relacionada con el ayuntamiento, entonces tuvimos que ir a un personaje, que es este personaje que nos recomendaba nuestro familiar. Nosotros no le hicimos caso a nuestro familiar, sino simplemente fuimos a lo nuestro y ya está. Pero entonces tuvimos que hacer una gestión y entonces la persona que entonces estaba allí atendiéndonos a esa gestión que teníamos que hacer de modo obligado, pues resulta que era la misma persona que a nosotros en el centro de esa plaza pues nos había indicado precisamente esa dirección. Y entonces comprobamos que era el personaje que nuestro familiar nos había estado diciendo con insistencia que lo buscásemos a él y le hablásemos de parte suya para que nos facilitase pues nuestro establecimiento allí a todos los efectos. Entonces, nosotros pues no comentamos esto, al día de hoy ni siquiera con esa persona hemos comentado este episodio, que para nosotros fue un poco revelador, porque nosotros dijimos, ¿cómo es posible que nosotros, que no queríamos de ningún modo contactar con esta persona recomendada, pues resulta que al voleo entre 30.000 habitantes y en una plaza llena de gente, pues la persona con la que contactamos, pues resulta que es esa, precisamente la persona que nuestro familiar pues nos estaba recomendando. Entonces para nosotros como este hecho nos han pasado varios, pero algunos sobre todo de un modo acentuado que quizás alguna vez compartamos. Entonces eso no es ningún prejuicio en absoluto, pero a nosotros, a nuestro espíritu, pues nos hace intuir que existe, aparte del conocimiento que sabemos real del personaje que nosotros decimos Lucián o la oscuridad, que conoce nuestros pensamientos y lo conoce todo, y lo tenemos muy bien localizado y cada vez más, pero también tipos de experiencias como esta, incluso más acentuadas, pues es lo que a nosotros nos hace tener dijésemos así, un porcentaje de un 70% de que es posible que incluso aquí exteriormente pues estamos y podamos estar recibiendo un tipo de ayuda. Entonces esto lo estamos diciendo porque en esta situación de trauma y de desesperanza y de falta de fe, pues queremos comunicar a las personas que, aparte incluso de lo más importante, que es nuestro interior, que debe ser lo único que donde nos aferremos, pero aparte incluso sospechamos por un 70% que también existen. Lo que sucede es que dijésemos así, la generalidad aquí establecida, pues la tiene que establecer pues esa cumbre y ese 99% de servidores de esa cumbre. Entonces, nosotros queremos, después de compartir en estos momentos, quizás para intentar alentar algo de fe o de confianza, en compañeros humanos, pues hemos compartido no solemos hacerlo, hablar de temas personales, pero hemos querido compartir esta experiencia. Y como decimos, pues nosotros en el vídeo anterior pues planteamos una pregunta cuya respuesta nos facilita, decimos nosotros, cortar el nudo gordiano de las líneas de fuerza magnéticas, porque está establecido aquí un nudo gordiano cuando la realidad es simple, cuando llegue la persona a comprender estas líneas magnéticas, cuál es su movimiento y cómo actúan. Y por eso hemos preferido en esta continuación pues partir de cero
en el vídeo siguiente será el número 1 de la Tierra geocéntrica toroide, basándonos en esta esencia, porque entonces planteamos la pregunta, ¿se atraen o se repelen los polos positivo y negativo de los imanes? Y entonces no solo sería de los imanes, sino en relación con la brújula, pues sería el movimiento de las líneas de fuerza que nos dicen que, por ejemplo, van de un polo al otro, cuando nosotros hemos expuesto en una experimentación anterior que no es así, que van del centro a los polos, sino de polo a polo. Entonces nosotros, en el vídeo anterior usamos el concepto oficial que nos dicen que los polos de distintos signos se atraen y los polos del mismo signo se repelen. Utilizamos esa nomenclatura, pero ahora la vamos a afinar y la vamos incluso a voltear. Entonces nosotros expresábamos que colocábamos dos imanes orientados del mismo signo, decimos que se atraían para demostrar que las líneas de fuerza magnéticas de los imanes no se proyectan de polo a polo, sino del muro de Bloch hacia los polos. Pero ahora, como decimos, tenemos que expresar lo verdadero y desatar ese nudo gordiano de comprensión. Y entonces ya ponemos aquí esta tesis, la anticipamos, y nosotros decimos, los polos opuestos de los imanes no se atraen, se repelen. Y somos muy conscientes de que esto está totalmente diferente a lo establecido. Somos totalmente conscientes de ello, pero lo vamos a argumentar y en vídeos siguientes lo vamos a ir explicando y queremos que la persona, si aplica su discernimiento y pedimos que si buscan una verdad simple y profunda que nos hará comprender esta realidad, pues que presten atención pues a estos vídeos iniciales. Entonces aquí recordamos, por si la persona no recuerda la experimentación que realizamos, pues la remitimos a este vídeo poniendo el título de Las líneas etéricas muestran la verdad, P9TT9. Entonces aquí está el vídeo que tenemos una brújula y a esa brújula nosotros colocamos dos imanes que nosotros dijimos que eran enfrentados por su mismo signo, que se repelen. Eso es lo que nosotros dijimos, ponemos dos del mismo signo y los dos imanes se repelen, o también el signo positivo o del signo negativo, y eso lo estuvimos haciendo en este vídeo y utilizando esa nomenclatura. Pero ahora nosotros decimos que lo que en realidad hicimos, según lo que estamos queriendo ahora compartir para desatar este nudo gordiano, es que colocamos imanes enfrentados por distintos signos que se repelen, es decir, colocados uno por el signo más y otro por el signo menos, porque decimos que esos son los que se repelen realmente, esto es lo verdadero. Y entonces esto es lo que nosotros hicimos realmente, fue esto, aunque estuvimos diciendo en ese vídeo, para ser coherentes con todo lo que se conoce, que eran imanes pues del mismo signo y se repelían. Y ahora volvemos a decirlo, no era así. Se repelían, y esto es lo importante, que se repelían, pero eran de signo más y de signo menos, porque como acabamos de decir, la tesis es que de distintos signos se repelen. Entonces, y esta fue la experimentación. Primeramente, era importante porque al efecto de comprobar que el empuje viene desde el centro y no desde los polos, pues da igual la nomenclatura. El caso es que se repelen. Y entonces aquí pusimos nosotros, este fue lo primero que dijimos, como son del mismo signo y vimos que se repelían uno y otro, pues lo llevamos acercando de un modo simétrico y perpendicular al punto central y vimos que entonces la brújula no se altera, y eso nos demostraba a nosotros que si no se alteraba es porque si fuese así en las líneas, pues se habría alterado la brújula, pero no se alteró, y por eso que no se alteró nosotros dijimos, lo recordamos, que es porque es desde aquí desde donde se parte, desde el centro, y si vas por el centro con una repulsión no se repelen, pero dijimos del mismo signo, y ahora decimos en realidad lo que llevábamos eran imanes de distintos signos, porque como volvemos a repetir, nosotros decimos ahora que los imanes de distinto signo son los que se repelen. Entonces, lo esencial aquí es comprender dos conceptos. El concepto de repulsión, es decir, que se separen los imanes, o de atracción, que se unan
Eso es lo esencial que vamos a desarrollar nosotros en el vídeo siguiente. Entonces nosotros decimos que para comprender el movimiento de las líneas de fuerza magnética en imanes y en el circuito eléctrico, debemos considerar estas dos acciones o influencias. Número 1, la repulsión o separación. Hemos dado dos nombres al mismo hecho, repulsión o separación. Y lo contrario, la acción de atracción o reunificación. Y entonces nosotros preguntamos a la persona de estas dos acciones, que ya saben cuáles son, por ejemplo, dos imanes que se atraigan o se separen, pues decimos, ¿cuál es prioritaria? ¿La repulsión-separación o la atracción-reunificación? Y eso nadie nos ha explicado, nos han dicho que simplemente es que son así, no tiene que haber ninguna prioritaria. Nosotros decimos, de ninguna manera, aquí todo está ordenado totalmente, todo existe una prioridad, igual que nosotros decimos que el tercer eje central es prioritario, los dos polos, aunque todos sean tres ejes. Entonces nosotros decimos, la repulsión-separación es la prioritaria. La repulsión-separación es la prioritaria. Entonces aquí esto es lo que nos dice la oficialidad, que dos polos de distinto signo pues se atraen. Nosotros decimos no, dos polos del mismo signo, que pueden ser dos positivos o dos negativos, se repelen. Y lo contrario, dos polos del mismo signo nos dicen que se repelen. Nosotros decimos no, dos polos del mismo signo pues se atraen, es decir, lo contrario. Dos polos de distinto signo, pues decimos que se repelen. Entonces, lo vamos a dejar aquí para seguir explicando en el siguiente vídeo, pero queremos hacer una argumentación para que la persona piense. Si nosotros hemos dicho que la fuente crea separando polos, entonces, ¿cómo se van a atraer dos polos? Es decir, se crea separando un polo positivo de un polo negativo. Existe una fuerza interior que separa el positivo del negativo. Entonces, si eso es así, ¿cómo se van a atraer venciendo la fuerza que los crea? Es decir, ¿cómo se van a atraer el polo positivo al polo negativo? A la persona que piense en esto, que parece algo, no sé si decirlo rebuscado o simple, pero es simple y es verdadero, porque la fuente crea y crea separando polos, y eso es lo prioritario. Entonces, dos polos de distintos signos, ¿cómo los va creando? Un polo positivo y un polo negativo. Entonces, ¿cómo va a ser que ellos pues venzan esta fuerza que los ha creado y lo que hagan sea atraerse a sí mismo? Entonces, nosotros, esto también es un confusionismo, porque también el esquema del circuito eléctrico, como aquí estamos viendo, entonces la fuente ha creado este esquema, este sistema, y ha creado, para sintetizar, el esferoide magnético cielo y el suelo. Y entonces nosotros estamos aquí en el suelo, son dos polos. Luego, entonces, uno es positivo y otro es negativo, y los ha creado separándolos. Ahora bien, la corriente y el circuito eléctrico sí es cierto que va de un polo a su contrario. Por ejemplo, va del polo positivo al polo negativo, del polo positivo al polo negativo. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, pero es artificial. Es artificial, incluso nosotros decimos, es negativo realmente para la totalidad. Pero eso sería el movimiento de la electricidad, que es algo artificial. Pero nosotros decimos, y esto sería más bien de norte a sur, de polo norte a norte, o de arriba, o un movimiento vertical. En cambio, en los imanes y los polos, pues los del mismo signo, pues son los que se atraen. Y de esto, las líneas de fuerza van del mismo polo y tal. ¿Y por qué sería esto? Pues la sencilla razón. La fuente simplemente separa en dos planos totalmente distintos, todo un mundo al norte positivo y todo al otro polo negativo. Y esa es la creación. Entonces, todo lo positivo lo lanza hacia el polo norte o polo positivo, y todo lo negativo lo lanza al polo
negativo. Ahora bien, entonces si están aquí ya como una acción secundaria dos positivos, pues es dos positivos pues que están, no están totalmente fundidos, porque es secundaria la acción, pero están aquí, están juntos, están atraídos, porque ella empuja a todo lo positivo. Entonces todo lo positivo, pues está próximo así, está atraído, no está separándose. Lo único que está separando todo es este centro que te separa en dos mundos, positivo y negativo. Esto seguiremos explicando y haremos un esquema para hacerlo más comprensivo. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento